Bienvenidas y bienvenidos a este panel Marcas, Publicidad y Sostenibilidad. Soy Maribel Vidal, directora ejecutiva del CONAR, Consejo de Ética y Autorregulación Publicitaria, y como primera cosa quiero agradecer al Women Economic Forum por habernos invitado en esta oportunidad a hablar de temas tan entretenidos como son marcas, publicidad y la relación con la sostenibilidad, que es, como sabemos, el tema central de la versión del WEF 2024. Quiero partir presentando al panel que me va a acompañar en esta conversación, que como verán, digamos, va a ir tocando distintos temas que tienen que ver con marcas, sostenibilidad, vamos a hablar algunas cosas sobre inteligencia artificial, vamos a hablar del rol de los avisadores y, por supuesto, de cómo la industria publicitaria y de marketing en Chile cuenta con los marcos de referencia de autorregulación y ética que nos permite avanzar en estos temas. Quiero que le demos la bienvenida a Lucía Martínez. Lucía Martínez, ella es la gerente de sostenibilidad de Worldmate, que es una empresa chilena que trabaja como proveedora en el mundo de la minería. Tenemos también como invitada a María José Martavid. Ella es la fundadora y la CEO de Legal Tech Teodora AI. Ya le vamos a preguntar qué significa, porque esto es muy interesante. Bienvenida Lucía, bienvenida María José. También tenemos como panelista invitado a Fernando Mora. Él es el presidente de ANDA, que es la Asociación Nacional de Avisadores de Chile. Y también a Hernán Triviño, presidente del CONAR, como dije, Consejo de Ética y Autorregulación Publicitaria. Bienvenido Fernando, bienvenido Hernán. Bien, gracias. Voy a hacer un breve contexto, porque yo quiero que aquí quienes compartan sus experiencias sean nuestros panelistas, compartiendo algunos temas de contexto de por qué nosotros 5 decidimos que íbamos a llamar a este panel Marcas, Publicidad y Sostenibilidad, que puede ser un título que un poco difícil de entender, pero yo creo que con los datos que les voy a dar vamos a ir generando el contexto de esta conversación. Hay un estudio que tiene un par de años que fue hecho por McCann World Group, que es una agencia de publicidad. Ellos tienen un centro de investigación que se llama True Central. Y ellos hicieron un estudio a nivel global y hay 2 cifras que a mí siempre me han llamado poderosamente la atención. Una de ellas es que el 85% de los chilenos cree que las marcas tienen el poder de hacer un mundo mejor. Esa es una tremenda cifra, ¿no? O sea, que nuestros compatriotas chilenos tengan esa importante creencia en el poder de las marcas, ¿no? 85%. Pero lo que es incluso más notable es que el 81% a nivel global, consumidores a nivel global, creen que las marcas tienen la capacidad de efectuar mayores cambios positivos que sus propios gobiernos. Entonces ya vamos viendo de que en el contexto en el que estamos, las personas, las distintas audiencias le otorgan una credibilidad en términos de la capacidad de transformar que las marcas tienen en las sociedades en las que operan. Y si a esto nosotros le agregamos un segundo dato, que es a partir de una consultora norteamericana que tiene ya bastantes años en su temática, que se llama Framework, que es una consultora dedicada a ayudar a generar contextos, digamos, de transformación del lenguaje, con el que nosotros en CONAL estamos en este momento trabajando. Ellos declaran que el poder del lenguaje y las imágenes es fundamental para impulsar un cambio de mentalidad en las distintas audiencias. Entonces, por un lado tenemos marcas en donde una audiencia general tiene un alto nivel de confianza en su poder de gestión en la sociedad en la que operan, y por otro lado vemos, digamos, que las imágenes y las palabras, el relato en definitiva, el storytelling, como le dicen algunos, está demostrado que tiene un poder transformador enorme. Entonces, bueno, si juntamos marcas, publicidad como un lenguaje común en términos de ser capaz de compartir ideas difíciles, complejas en relativamente poco tiempo, y sostenibilidad, vemos, digamos, de que hay
un potencial enorme de poder trabajar en conjunto. Esto es el contexto que yo les quería compartir y ahora en adelante entonces vamos a partir conversando con nuestros distinguidos panelistas. Vamos a partir con Lucía Martínez, porque como dije en la presentación, tú desde hace algún tiempo estás como gerente de sostenibilidad en Workmate. No obstante, sabemos que tienes una larga trayectoria en temas de sostenibilidad, has trabajado en distintas industrias, has apoyado distintos proyectos y por lo tanto me gustaría que partamos la conversación que tú nos compartas basada en tu experiencia. ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos que tienen las empresas en Chile en materia de sostenibilidad? Bueno, ahí muchas gracias, Maribel, por la invitación, al CONAR también, y este panel que es tremendamente importante respecto al rol que tienen las marcas y la publicidad y su relación con la sostenibilidad. Y uno de los principales desafíos que me ha tocado observar, yo he trabajado en distintas industrias, es en el que efectivamente las empresas en un principio les cuesta un poco el poder entender que hay elementos del entorno ambiental y social que tienen impacto en su operación, que tienen impacto en su negocio, y a su vez que su negocio tiene algunos elementos de impacto, genera algún impacto tanto en el entorno medioambiental como social. Entonces, claro, las empresas normalmente se concentran mucho en armar una muy buena estrategia de negocio y en armarla de la puerta y armarla y ejecutarla de puerta hacia afuera. O sea, de hecho, los que fuimos entrenados en negocio hace ya algunas décadas, las 5 fuerzas de Porter, pasamos por ahí, pero efectivamente Porter se nos quedó corto en algún momento. Y es porque estas 5 fuerzas terminaron siendo un poco porosas. Hay elementos que suceden a nivel ambiental que pueden inclusive detener una operación, un proyecto, un lanzamiento de producto. No sé si alguien en este minuto invertiría, por ejemplo, en una fábrica de bolsas plásticas. Quizás hace 30 años sí, hoy día no. Hoy día es un negocio que parece como bastante complejo para invertir. Y a su vez se van generando mayores oportunidades en otro tipo de bienes y servicios. Entonces, un primer desafío para las empresas, y con ello en las marcas, pero primero las empresas, es entender esto, incorporarlo dentro de su estrategia de negocio para después poder ejecutarlo. Y a nivel de las marcas, si ya nos vamos desde la empresa hacia las marcas, es efectivamente cómo las marcas comunican este tema. Hay algunos riesgos, está el desafío de greenwashing, por ejemplo, y la verdad es que nadie quiere mentir. O sea, si le preguntáramos a cientos y miles de equipos de marketing, obviamente nadie quiere mentir respecto a los diferenciales de una marca dentro de la comunicación. Sin embargo, muchas veces el desconocimiento de algunos elementos técnicos, de algunos elementos, por ejemplo, de cuáles son esos principales impactos ambientales, sociales, que la empresa genera en el entorno y a su vez que el entorno tiene e impacta en la empresa, hacen que caigamos en lo que se llaman los pecados del greenwashing, que no es solo mentir, sino que, por ejemplo, cuando alguna marca comunica algún tema que no es su impacto principal, antes de trabajar su impacto principal. Ya. Entonces, el principal desafío es primero la identificación de impactos, riesgos y oportunidades provenientes del entorno ambiental y social sobre una empresa, incorporarlos luego de ello dentro de la estrategia de negocio, pero para eso, en paralelo, formar a los distintos equipos funcionales a fin de que ellos se puedan poner los lentes de la sostenibilidad. En el caso particular, los equipos de marketing, poder entender qué es la sostenibilidad, qué no es, poder entender también cuáles son los principales impactos ambientales y cómo hacer una comunicación que sea lo más responsable y lo más sólida posible a fin de que apoye finalmente una construcción de marca. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ya partimos en la conversación, ¿no? Dos desafíos importantes: identificar el impacto que las empresas pueden tener, incorporarlo a la estrategia de negocio, pero por sobre todo la formación de los equipos, como entendiendo a los equipos toda la compañía y no dejarle, como tú decías, la responsabilidad solamente al equipo, a la gerencia de sostenibilidad. Y eso nos deja el paso, digamos, para preguntarle a Fernando,
que él como presidente de ANDA, que es como comentábamos, la Asociación Nacional de Avisadores, que reúne a una parte muy importante de los principales avisadores de nuestro país, y que sabemos de que este es un tema que ha estado en las conversaciones de los socios de ANDA. ¿Cuáles dirías tú son los desafíos ahora de la sostenibilidad, pero mirada con los anteojos de las estrategias de marketing, ¿no? De las estrategias de publicidad, ¿no? Si es que tú sientes, digamos, como presidente de la asociación, que hay una mayor interés, una mayor conciencia en esto de educarse, como decía Lucía, y cuál crees tú que han sido estos cambios, ¿no? Los principales cambios y los desafíos que ANDA hoy en día está trabajando al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo diría que estos son, de alguna manera, quiero ser bien realista, son procesos, ¿no? Esto no es que uno diga, mira, el próximo lunes el mundo cambió y ahora vamos a preocuparnos todos de estas cosas. Son procesos. Y en el caso, creo yo, de las marcas, del trabajo de marketing de las empresas, parte por un tema de, como decía Lucía, así como medí el impacto, también tener cierta conciencia, digamos, de los cambios que están habiendo, ¿no? Y yo te diría, a ser bien concreto, o sea, hoy día, en el lenguaje de técnico, digamos, de marketing, hace ya un rato que dejamos de hablar de consumidores, ¿no? Y aunque parezca semántico, hablar de personas es muy distinto, ¿no? Eso hace una mirada de nuestro accionar totalmente diferente, ¿no? Hablar de personas significa que cuando nosotros trabajamos en construir esta empatía con nuestras marcas, en crear la identificación, tenemos que pensar en personas, ¿no? Y las personas hoy día tienen opinión, ¿no es cierto? Y quieren que sus marcas, como decía Maribel, que hay muchos estudios a nivel mundial, recuerdo otros de Kantar que habla lo mismo, las personas confían en que sus marcas preferidas son más capaces, incluso que los gobiernos, de llevar adelante ciertas acciones. Las marcas necesitan ser significativas. Y ser significativas significa, a cara de la persona, ser capaces de contribuir a que este sea un mejor mundo para vivir, ¿te fijas? Y bajo ese sentido, las marcas hoy día se están replanteando, ¿no es cierto?, toda esta necesidad. La gente está demandando que la marca que yo consuma tenga posición sobre ciertos temas que para las personas son importantes. Y ahí entramos, creo yo, de frente en los temas, ¿no es cierto?, de sostenibilidad. Hoy día hay que tener una posición respecto al medio ambiente. ¿Cuál es mi contribución? Necesito una licencia para existir de cara a las personas. No puedo ir por el mundo haciendo mi negocio sin tomar en consideración el impacto, como decía Lucía, que tiene de hacer mi negocio. Lo mismo pasa con los temas de inclusión, los temas incluso culturales, o sea, porque hablamos de social, pero cultural también. Nuestra comunicación tiene impacto en la cultura y, por lo tanto, todas esas cosas hoy día se empiezan a incorporar en las estrategias de marketing. Ya no es solamente definir un buen producto que ofrezca beneficios para darle un buen precio y la ecuación se termina. Es más allá de eso. Voy a orientar mi producto a personas y esas personas tienen intereses y buscan que sus marcas, como les digo, tengan posición sobre estos temas, ¿no? Al final del día vas a encontrar marcas que realmente construyen empatía si son, como te digo, van más allá de los simples beneficios o un buen precio, etcétera. Aquí ya empieza a ser un commodity, hay que tener posición en todo esto. Y entonces, en ese sentido, Maribel, me parece que, por eso digo que esto no parte el próximo lunes, esto ya viene ocurriendo y yo siento que hay muchas preocupaciones en ese sentido. Pueden haber que el primer intento no sale bien. Cuando hablamos de todas estas cosas hoy día en marketing, tanto a nivel de marketing corporativo como marketing de marca, partimos siempre conversando el propósito, que hemos tenido otras conversaciones de propósito. ¿Por qué existo yo? ¿Cuál es el rol que tengo que jugar con mi marca, con mi compañía? Y en ese momento empieza toda esta discusión que probablemente al final va a terminar, ¿no es cierto?, en comunicación concreta, que quiero decirle a las personas, ¿te fijas? Y esa comunicación debe ser coherente con todo este análisis. Por lo tanto,
yo creo que estamos en un momento muy interesante, de alta conciencia, a veces no haciéndolo perfecto, a veces hay que trabajar, ¿te fijas? Y hay que empezar a madurar estas cosas. Pero yo siento, fíjate que cuesta que hoy día las empresas ya tienen esa conciencia. Hablábamos de la formación de los equipos. Yo iría un poco más allá. Yo iría en la atracción de los talentos. O sea, tú es muy difícil en una compañía, en un equipo de marketing, traer a tu equipo a trabajar, ¿no es cierto?, a personas jóvenes, si tú no tienes pues, estas posiciones resueltas. ¿Te fijas? Hoy día hay una selección de donde muchas veces y las personas van a buscar trabajar donde se sientan cómodos respecto a estos valores. Entonces, creo que es toda una mezcla, es un proceso que se está llevando a cabo, que no es solamente local, aprovecharía de decir, es una cosa que se está viviendo en el mundo. Nosotros a través de la Operación Mundial de Anunciantes, son temas que estamos conversando a nivel mundial, son una realidad y hoy día el desafío de las empresas es ir rápido, avanzar rápido, tener estas posiciones, porque creo que obviamente que esto no puede durar mucho y hay que actuar, si no, definitivamente el consumidor va a preferir a tu competidor que sí tiene claras sus posiciones, digamos. Muchas gracias, Fernando. Y sin lugar a dudas coincido contigo que para las personas que estamos trabajando en el mundo del marketing y la publicidad, estos son tiempos súper entretenidos porque te obligan a abrir la cabeza a temas que van mucho más allá de solamente hacer el negocio de la manera tradicional, sino que te invitan a aprender cosas más, de entender de una perspectiva más de la sociología, de la psicología, y por sobre todo entender el contexto para poder tomar esa posición que tú dices. Así que yo creo que este es un muy buen momento para las personas que están interesadas en el área, porque no se van a aburrir, eso en definitiva que no. Así que muy, muy interesantes los puntos que trae. Y ahora me gustaría, María José, que como yo te presenté al principio, tú eres la CEO y fundadora de Legal Text Teodora AI, o me imagino inteligencia artificial. Me gustaría que brevemente nos contaras de qué se trata la empresa y cuáles son los alcances prácticos para la industria de las comunicaciones, el marketing y la publicidad en el contexto de lo que estamos hablando. Así que, bienvenida María José, te escuchamos. Muchas gracias, Maribel. Un gusto estar hoy día acá con todos ustedes. Voy a primero contarles brevemente qué hace Teodora y básicamente es tecnología puesta a disposición de las personas y las compañías para detectar sesgos inconscientes. La primera forma, digamos, de trabajo precisamente es en el mundo publicitario, donde las marcas, y me gustó mucho lo que dijo Lucía, habló de los anteojos, ¿cierto? Muchas veces las marcas, aunque usen anteojos, en el fondo no pueden ver los sesgos que tienen sus propios equipos y que se transmiten directamente a la publicidad. Yo como abogada tuve muchos litigios en el pasado que resolver y que el punto común que tenían todos estos litigios muchas veces era un sesgo donde las personas se sentían ofendidas, discriminadas, y molestas. ¿Qué genera eso? Impacto reputacional muy negativo, pérdidas económicas para una compañía que, concuerdo también con Lucía, no existe ninguna compañía en el mundo, yo me imagino, que quiera generar este impacto negativo y boicotear su propia marca, con todo lo que cuesta además construir una marca valiosa hoy día. ¿Qué hace Teodora entonces? Es un software que funciona precisamente detectando en comunicación escrita hoy día sesgos de varios tipos, de género, de discapacidad, de orientación sexual, de religión, de características físicas o personales. Hay muchos más, pero nos enfocamos en ese primer grupo de sesgos, raza o etnia también, que son los más habituales y presentes en las comunicaciones. Y de nuevo, no nos damos cuenta, me incluyo, yo también tengo mis propios sesgos, y por lo tanto esta herramienta sirve para alertar y poner de alguna forma, la persona ya sabe que hay un sesgo cuando estás escribiendo y redactando tu publicidad, por ejemplo, tus comunicaciones, y tienes la posibilidad de corregirlo. Obviamente, Teodora entrega una sugerencia o decir, mira, en este contexto está muy bien ocupar esta frase y lo dejo. Y es una decisión siempre de la persona. Nuestra inteligencia artificial se basa en la decisión de la persona. Se llama Human in the Loop, es decir, creemos que siempre es importante que en comunicaciones especialmente estratégicas y sensibles
la empresa o los equipos estén presentes. Y complemento también con lo que decían al final sobre la importancia de hablar de personas, porque cuando hablamos de personas, me encantó lo que dijeron recién, hablamos de que somos iguales, todas las personas tenemos algo en común, y nos encontramos entonces con esta necesidad de tratar de ver más los puntos en común que tenemos las personas, que una diferenciación por grupo, edad, que está bien, yo entiendo que las marcas segmentan, pero de todas formas somos personas y ese es un poco el propósito de Teodora, es tratar de que las personas en todo el mundo seamos tratadas en nuestra dignidad igualmente y respetadas en ese sentido. Gracias, María José. Muy interesante lo que nos cuentas, ¿no? Porque efectivamente es así, la experiencia que tenemos en el Consejo de Ética y Autorregulación así lo demuestra. Nosotros siempre partimos de la base que los avisadores, cuando cometen algunas faltas o no son interpretados en la dirección que querían de parte de las personas, claramente es por una falta de información o de entendimiento de los cambios, ¿no? Sobre todo que las cosas evolucionan tan rápido. Y por lo tanto, por muchos anteojos con aumento que nos pongamos, se nos pueden pasar algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido, y claramente es así, porque por algo se llaman sesgos inconscientes, porque si fueran conscientes no tendríamos que estar haciendo análisis especiales. Entonces, creo que herramientas, usar la tecnología para tomar conciencia sobre temas que sin lugar a dudas son importantes para todos, porque como tú bien dices, al final todo esto se resume, digamos, en la dignidad de las personas, es de gran valor, ¿no? De gran valor, sobre todo sabiendo que estamos en una industria con actores muy responsables, ¿no? Que están dispuestos a autorregularse, están dispuestos a subir los estándares, ¿no? Entonces, herramientas de esta naturaleza sin lugar ayudan. Y en esa misma línea me gustaría preguntarte a ti, Hernán, yo sé que tú has sido director del Consejo por muchos años, actualmente eres el presidente del Consejo, y por lo tanto yo sé que tú tienes la posibilidad de mirar con una perspectiva como longitudinal en el tiempo, digamos, de cómo han ido evolucionando estos temas, en lo que nosotros vemos en el Consejo, cómo el CONAR se ha preparado, digamos, para enfrentar estos desafíos y además sabiendo que CONAR es parte de una red mundial de otros CONARes en los 5 continentes. ¿Cómo estamos nosotros respecto de eso? ¿No estamos adelante, estamos igual, estamos atrasados? ¿Cuáles son los aprendizajes? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Son tiempos interesantes, diría yo, porque primero hay cosas muy relevantes de lo que se dijo antes por los otros invitados, este cambio de la concepción del destinatario de la comunicación publicitaria del colectivo a la persona. Eso es súper relevante, porque efectivamente ahora la comunicación tiene un destinatario al que reconocemos como un otro, al que reconocemos como una persona que tiene sentimientos, sensaciones, ideas propias, y que interactúa con las marcas de una manera distinta. Muchas veces hemos usado el parangón de la evolución que se ha producido en que las personas hoy día, a las empresas, a las marcas que satisfacen su necesidad diariamente, las comienzan a ver como otras personas. Y por lo tanto, le pido a la marca, le pido a la empresa que tenga cualidades que reconocería yo en otro. Le pido que sea honesto, le pido que sea íntegro, le pido que me acompañe, que me responda, que esté ahí cuando tenga un problema, y a quien más satisfaga esa necesidad que busco cuando lo elijo a él por sobre otra marca. Entonces, esta personalización de la marca lleva a una conexión distinta entre la comunicación publicitaria que se decía antes, que era dedicada probablemente a satisfacer un mensaje que cumplía con el colectivo, a hoy día en que las personas se identifican o no, o tienen una opinión o no, o interactúan, y como alguien dijo alguna vez sabiamente, las personas están a un clic de cambiarse a otra marca. Entonces, todo eso hace que hoy día tengamos un tiempo muy interesante para un elemento relevante en lo que hacen los organismos de autorregulación en el mundo, que es la generación de confianza. Es decir, establecer como las buenas prácticas del punto de vista de la publicidad, lo que hacen finalmente es establecer un vínculo de confianza entre la persona y la marca. Que lo que se dice tiene veracidad, que lo que se dice es honesto y además tiene integridad. Hoy día las marcas, lo que le piden las personas, las marcas es
integridad. Lo que usted promete, lo que usted dice, que se parezca a lo que hace. De manera tal de que si usted me dice que es una compañía verde, sea verde. O sea, sus vehículos sean eléctricos, no contamine, tenga además un trato social o ambiental que está, además, se condice con ese discurso y es coherente. Entonces, vemos cosas que antes simplemente o la conversación no estaba o ha ido tomando mayor conciencia en la comunidad. Por lo tanto, lo decía Fernando hace un rato, esto es un desafío largo, prolongado, no de un día para otro, sino que implica una resolución desde una mirada distinta. ¿Qué es lo que hacen los CONARES del mundo? Los CONARES del mundo están muy atentos a esta preocupación. Nosotros además vivimos de un ecosistema en que no estamos solos. Los CONARES existen porque existen empresarios responsables en la publicidad, en los avisadores, en los medios de comunicación, en las agencias de publicidad y en el marketing, que deciden voluntariamente autorregularse y asumen una responsabilidad superior, que es decirle a las personas: yo me voy a colocar un estándar que es superior al legal, es un estándar en el cual usted además me puede juzgar, porque una de las cosas que hemos visto en el último tiempo es que la mitad de los reclamos en la mayoría de los CONARES del mundo provienen de personas particulares, que de alguna manera han reconocido que este sistema de autorregulación tiene validez, funciona y que me permite a mí plantear mis dudas para que unos expertos, que además lo hacen de manera acertada, me resuelvan una duda que tengo respecto a la integridad de esa publicidad o si es ética o no es ética. Y lo más relevante de todo es que además en este ecosistema de empresas responsables, las empresas cumplen. Cuando algún CONAR les dice, usted se equivocó y hay un error, la empresa cumple, con altísimo nivel de cumplimiento, quizás más de lo que se produce en los tribunales. Si hiciéramos una medición, nos daríamos cuenta que superamos por lejos el cumplimiento de los organismos jurisdiccionales regulares. No significa que no deban existir. Yo soy abogado igual que María José y creo en los organismos jurisdiccionales y que las instituciones funcionan. Pero lo que hay que destacar es cómo esta acción de generar un organismo voluntario de autorregulación que existe en muchos países del mundo y en Chile hace más de 30 años, tiene que ver con empresarios responsables, tiene que ver con empresas que han decidido asumir un estándar superior y que eso es reconocible. Ahora, claro, cada día con estos nuevos elementos que aparecen a propósito de la sostenibilidad, que ya no la podemos marcar solamente en el ámbito ecológico. Antes la mirábamos como una mirada más bien con la sostenibilidad ambiental, no contaminar. Hoy día no. Hoy día tiene que ver la sostenibilidad con elementos relacionados con lo social, o sea, el marco en el cual me relaciono con las comunidades o con mis trabajadores, con mis consumidores, que ahora son personas identificables, a quien incluso puedo trazar su consumo, porque tengo conexión con ellos a través de mecanismos distintos a los antiguos, redes sociales, por ejemplo. Y también lo que tiene que ver con la gobernanza, cómo me conduzco, cómo soy como empresa desde el punto de vista de la conducción para cumplir con estos estándares. Entonces, son tiempos muy interesantes y además son tiempos que van a ser muy demandantes en esta discusión y en esta interacción entre personas y empresas. Muchas gracias, Hernán, por resaltar, digamos, lo que tú mencionabas sobre empresarios, empresas y marcas, junto con quienes hacemos posible el lenguaje publicitario, las agencias de publicidad, todas las formas de medio, que se comprometen, digamos, a elevar estos estándares, ¿no? Como tú bien decías, y a estar dispuestos a aprender y a incorporar nuevas habilidades, ¿no? Nuevas miradas. Y tú también mencionaste de que cuando hablamos de sostenibilidad, se tiende a pensar principalmente en temas de medio ambiente, lo que está perfecto, pero sin embargo sabemos que los estándares y las exigencias hoy día, cuando hablamos de sostenibilidad, es mucho más amplio. Entonces, a mí me gustaría, Lucía, que tú nos profundizaras un poco en eso, porque yo te he escuchado, sé que tú siempre, digamos, cuando estás en charlas y las veces en que has estado participando en paneles, pones mucho énfasis en que la sostenibilidad no es solamente los desafíos medioambientales, sino que, como decía Hernán, los sociales, los de gobernanza, etcétera. Y todo eso, digamos, haciendo de que la empresa en el bottom line sea eficiente, ¿no? Porque obviamente ese es un mandato de las empresas, generar el legítimo beneficio para sus dueños y para sus accionistas. Entonces, ¿cómo nos podrías ampliar la mirada en esos nuevos desafíos, pensando en que pueden ser desafíos interesantes como inspiración para el mundo del marketing y de la publicidad?
Efectivamente, si vemos desde la empresa, desde cómo opera, cómo funciona, las empresas tenemos que recordar siempre que funcionan dentro de una sociedad. Las empresas no funcionan en un planeta aparte, sino que están insertas en una sociedad y esa sociedad a su vez en un medio ambiente. Entonces, en cierto sentido, van siendo ciertas restricciones activas. O sea, la empresa va a lograr operar en el espacio que la sociedad, en cierto sentido, también le permite operar en algún momento. Y dentro de los elementos sociales, claro, uno dice las comunidades, que de hecho ahí la minería es una de las primeras industrias que tomó conciencia de ello, pero si lo llevamos también al mundo del consumo masivo, hay otros símiles a comunidades. Clientes, consumidores, personas, finalmente son parte de la comunidad de una empresa. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Cuando hablamos de sociedad, finalmente hablamos de las personas. Cómo la empresa se relaciona en estas idas y vueltas de impactos, oportunidades y riesgos con las personas. Cómo se relaciona con los clientes. Cómo se relaciona con las comunidades, que es lo más obvio. Con los propios trabajadores y trabajadoras. Si hacemos el zoom en términos de construcción de marca, hay muchos estudios que indican que los principales embajadores de marca y quienes tienen la mayor credibilidad son los propios trabajadores y trabajadoras. Una empresa puede hacer una publicidad y una campaña comunicacional espectacular. Sin embargo, si en redes sociales aparecen ni siquiera grandes grupos, si empiezan a aparecer pequeños grupos de trabajadores y trabajadoras desmintiendo o contrarrestando la comunicación de la empresa, la credibilidad obviamente se la llevan estos últimos. Entonces, todo lo que haga la empresa con sus trabajadores y trabajadoras, primero para cuidar la relación, para poder atraer también, y ahí concuerdo absolutamente con Fernando, cada vez más las profesionales jóvenes incluyen como dentro de su filtro para poder trabajar en una empresa si esta efectivamente tiene un compromiso ambiental y social. Ahí se empiezan a entrecruzar todo esto es muy sistémico, muy interrelacionado. Entonces, los trabajadores y trabajadoras desde el punto de vista, primero, cómo yo me relaciono con ellos, cómo yo ofrezco una propuesta de valor atractiva hacia ellos y al relacionarme bien con ellos también cómo cuidan la marca. Proveedores, si solo aquí hablamos desde el punto de vista de cuidado de marca, creo que varios podemos pensar rápidamente en la cantidad de casos de marcas que han sufrido un cuestionamiento público importante, sobre todo ahora con las redes sociales, a partir de sus cadenas de proveedoras. Caso de estudio Nike hasta Shein, el día de hoy. Y como también, y aquí de nuevo todo interrelacionado, como consumidores jóvenes dicen, yo tengo una hija de 15 años, y muchos dicen, ya no compro Shein porque, por temas de principalmente cadena de abastecimiento. En cómo los proveedores a su vez cuidan a sus propios trabajadores y trabajadoras, desde la seguridad que entreguen para ellos. Entonces, finalmente, la empresa está inserta en una sociedad. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de personas, y ahí están todos los grupos sociales a los cuales la empresa impacta y a su vez impactan a la empresa. Y no me voy a meter en diversidad e inclusión porque es un tema de María José, para dejarle ahí temas, pero efectivamente ahí también tenemos mucho paño para cortar. Gracias, Lucía. Todas las cosas que tú nos compartes de alguna manera se condicen, digamos, con muchos estudios recientes que tenemos, en donde en general vemos empresas haciendo esfuerzos importantes para avanzar en esa dirección, ¿no? De hecho, la semana pasada, un estudio que publicó Redmad y Criteria, en donde veía cómo los ejecutivos, trabajadores y trabajadoras de distintas empresas valoraban lo que estaban haciendo sus empleadores respecto a estos temas, y era muy alto, ¿no? El reconocimiento, el agradecimiento, la experiencia. Entonces, en general uno podría decir de que estamos en una industria, al menos en lo que se refiere, digamos, a este tema que estamos hablando, ¿no? En la industria del marketing y las comunicaciones publicitarias, con mucho interés y muy responsables, ¿no? Con mucho compromiso en ir avanzando, como bien decía Fernando, esto es un proceso, etcétera. Y en esa misma línea me gustaría preguntarte, Fernando, porque
también, y tú y yo lo hemos conversado, ¿no? Que en el último tiempo como se ha observado como una tendencia más bien cauta de parte de las empresas en cuanto a comunicar sus acciones y beneficios alineados, digamos, a esta estrategia de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo interpreta ANDA, no? ¿Por qué? Porque además es como va como a contramano de una máxima que es propia en marketing, al menos en publicidad, que es lo que usted hace y no comunica, mejor no lo haga. ¿Cómo esa máxima que era como estaba como bien acuñada hace algunos años atrás, pareciera ser que ahora, a lo mejor es una observación imprecisa, digamos, pero que hay como una cierta pudor o cautela respecto de contar y usar esos beneficios como una manera de distinguirte, ¿no? Sabiendo más encima de que las personas están interesadas, esperan de que las marcas hagan esas cosas. Sí, yo creo que puede quedar una sensación como esa, Maribel, pero yo soy mejor, yo pienso que de forma más positiva. Me parece de que hay muchos temas de esto que yo creo que es un tremendo error y un riesgo y un peligro convertir en estrategia de marketing algo que tiene que ser una cosa enraizada en las organizaciones. Entonces, creo que caminar muy rápido, en salir a contar cosas que en realidad no tengo ni la autoridad, ni estoy preparado, por usar esto como una estrategia comercial, creo que es el gran error. Y eso nace, mencionamos se mencionó en algún momento el greenwashing, digamos, es justamente eso. Creo que debemos cuidar, debemos ser cuidadosos, ¿no? Esa es mi primera reflexión. Ahora, dicho eso, casos como greenwashing, creo que también debemos ser cuidadosos porque no irnos al otro lado, en que nada se puede comunicar por temor a que o me hagan una funa en redes sociales o el legislador me cae encima con una ley. Todas esas cosas finalmente creo que nosotros como avisadores tenemos que levantar esos puntos porque finalmente creemos en la libertad de expresión comercial, el derecho de un productor de un bien o servicio, si es lícito, a anunciarlo en forma profesional, ética, pero anunciarlo. Entonces, de repente también creo que en todos estos procesos se genera eso, de decir, por un lado, quiero estar seguro, no quiero que esto se interprete como algo que no es real, que es una cosa solamente de una estrategia de marketing. Por otro lado, existen presiones para decir, no puedo decir nada porque si no me castiga las redes sociales, me castiga la autoridad. Entonces, creo que son todos esos procesos hasta que esto se consolide. Y creo que en la medida que las empresas van tomando absoluta conciencia de su realidad, empiezan a comunicar en la medida justa. Y ahí déjenme decir una cosa también, que existen muchas compañías nuevas, de la nueva generación de las empresas, con más tecnología, etcétera, que son culturas nuevas, pero también en nuestro ámbito de empresas, hay empresas con 100 años, 150 años, y creo que estos cambios culturales requieren, digamos, un tiempo antes de poder expresar eso a la comunidad, lo que estoy sintiendo, lo que estoy ofreciendo. Entonces creo que a veces puede dar esa sensación que te parece a ti, pero yo creo que existen razones por las cuales se va dando, y la idea de acelerando en la medida que la cosa sea bien hecha y haya conciencia del tema, creo que va a fluir en forma natural, espontánea y positiva. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por recordarnos, digamos, que estos son procesos que hay que ir avanzando en la medida que responsablemente se pueda decir. Y otro punto importante que tú señalas es la importancia de la libertad de expresión comercial, porque eso permite también que las personas tomen mejores decisiones. En la medida que ellos tengan la información correcta, puedan tomar buenas decisiones. Bueno, el tiempo pasa volando, nos quedan unos pocos minutos de panel, por eso me gustaría rápidamente preguntarle a María José, en función de la experiencia que tú tienes trabajando, digamos, con Teodora, con este software, me gustaría tu opinión es si tú coincides, como dicen varios autores, que el relato responsable puede transformar conciencias. Muchas gracias, Maribel. Coincido absolutamente con esa frase.
y más aún, parto de algo anterior, que es que el lenguaje crea realidad. Eso está estudiado, hay muchos autores que han expresado por qué esto es cierto, y en ese sentido, entonces, un lenguaje respetuoso, responsable, inclusivo, y no digo inclusivo hombres y mujeres, yo creo que eso ya quedó en el pasado un poco, me refiero a inclusivo de edades diferentes y diversas, nacionalidades diversas, profesiones diversas. Hoy día los equipos multidisciplinarios, nosotros tenemos muchos ingenieros y ingenieras en software, pero también psicólogos, periodistas, abogadas, es decir, vamos mezclando porque mientras más multidisciplinaridad en el fondo vemos mejores resultados, más creatividad. Entonces no puedo estar más de acuerdo y esa es un poco las fundaciones de Teodora y este producto que lo que pretende precisamente es generar eso, un aprendizaje respecto de la nueva forma de comunicar, donde todas las personas son muy valiosas. Gracias, María José. Se me vino a la memoria un estudio reciente del BID, que hicieron un estudio en distintos países de Latinoamérica, evaluando equipos, como tú dices, equipos en distintas industrias que estaban compuestos con una mirada de una diversidad y una inclusión en el amplio sentido de la palabra, y ese estudio llegó a determinar de que aumentaba en más del 10% la innovación, y también lo más importante, aumentaba significativamente la retención de talento, que como bien señalaba Fernando antes, hoy en día la retención del buen talento es algo que preocupa, digamos, a las empresas, a los directorios. Entonces, ahí vemos que, como bien decía Lucía, esto es un tema sistémico, ¿no? En la medida que uno hace ciertas acciones, traccionan otras, ¿no? En beneficio de la salud de la empresa y de la felicidad y seguridad emocional de los colaboradores, ¿no? Y eso obviamente redunda en un producto y en un servicio de mejor calidad para las personas. Bueno, y vamos a hacer la última pregunta del panel, aunque yo por lo menos seguiría conversando largamente, pero me gustaría, Hernán, en función de todo lo que hemos estado conversando en estos últimos 40, 45 minutos, ¿cuáles dirías tú que desde la perspectiva del CONAR, ¿no? De esta mirada con estos valores de autorregulación y de ética, ¿no? De generar altos estándares para cuidar la confianza de los consumidores, las personas en general y obviamente resguardar el valor de las marcas? ¿Cuáles dirías tú que son como los principales desafíos que podría tener la industria en estas materias? Una de las cosas que han dicho todos y coincido es que este es un proceso que requiere formación, es un proceso que requiere educación. Probablemente una de las cosas en la que más las marcas van a tener que invertir en los próximos años va a ser en educar a estos profesionales que desarrollan distintas actividades para entender estos nuevos conceptos y probablemente el objetivo que la marca quiere comunicarle también a las personas a las cuales se destina, porque efectivamente yo debo comentarle qué es lo que soy como marca, qué necesidad voy a satisfacer, pero además con la responsabilidad necesaria para comunicar lo adecuado, no andar más rápido, como decía Fernando, con mucha claridad. Muchas veces hemos conversado con Lucía en otros paneles que hay empresas que dicen, nosotros estamos salvando las ballenas y tú nunca te has dedicado al mar. Entonces es enfocarse en un lugar distinto, tratar de estar en una posición en la cual no tiene ningún sentido. Por lo tanto, cada empresa va a tener que hacer una asunción de integridad respecto del impacto que yo tengo en lo que hago. Una de las cosas muy interesantes que hacen los CONARes del mundo es que no juzgan intenciones en la comunicación publicitaria. Entendemos que la libertad de expresión comercial, como tal, pretende informar a las personas de que existen bienes, servicios, cualidades que deben ser relevadas, y por lo tanto cuando ocurre una infracción, siempre entendemos que es un error cometido por una decisión que alguien tomó, o con poca información, o de buena fe. Nunca suponemos que los avisadores toman decisiones, como decía Lucía, una decisión consciente de tomar una decisión errónea. Es muy raro. Generalmente se usa poca información. Entonces, el foco principal va a estar desde los CONARes y la empresa en establecer estos canales de educación, formación y probablemente entendimiento del mensaje.
Hace unos días atrás conversábamos con gente de la Cámara de Comercio acerca de la sostenibilidad integral, que tiene que ver con todas las formas de comunicación y con todos los watching que se podían producir. O sea, no solo la ambiental, sino el posicionamiento en distintas áreas en las cuales yo quisiera relevar algo que a lo mejor no tengo o no entiendo. Entonces, probablemente una de las cosas va a ser una interacción más profunda entre los organismos de autorregulación y las empresas para establecer mecanismos de comunicación o decálogos o manuales de buenas prácticas que nos ayuden a cerrar estas brechas. Pero de que no es algo que vamos a solucionar mañana, esa es la primera idea clara. Este es un proceso en el cual vamos a ir avanzando a poco y probablemente nos equivoquemos. Pero la gracia es que cuando nos equivoquemos, lo reconozcamos y también seamos capaces de decir eso. Porque una de las cosas que también las personas demandan de las marcas es que si me equivoqué, diga, me equivoqué, cometí un error, lo reconozco. Y eso tiene un valor hoy día. Antiguamente probablemente no, hoy día sí tiene un valor. Y además eleva el nivel también de conexión de la marca con las personas. Probablemente va a haber muchos estudios sobre esto en el futuro. Vamos a conversar de esto mucho rato. Pero uno de los elementos más relevantes creo yo va a ser ese, el de la formación para entender este nuevo momento en el cual nos estamos moviendo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, ya estamos en el momento de ir cerrando. Yo me quedo con muchos conceptos de esta valiosa conversación. Tal vez si tuviera que definir 3, ¿no? Me quedo con la idea que claramente estamos frente a empresas comprometidas con la sociedad, comprometidas con hacer lo mejor posible para hacer un aporte, tomar posiciones frente a los temas que son importantes para la gente. También me quedo con la idea de que las personas confían en que las empresas a través de sus marcas las van a ayudar a mejorar su calidad de vida, a tomar mejores decisiones y sin lugar a dudas de la importancia de educarnos, ¿no? Porque este es un proceso en el que estamos todos partiendo, donde probablemente van a haber muchos aciertos, pero también pueden haber algunas cosas que hay que mejorar y por sobre todo respetar el proceso, ¿no? No ir más rápido de lo que la evidencia y la experiencia lo demuestra, porque obviamente tenemos que cautelar, por un lado, la confianza de las personas en las marcas y por otro, no olvidarnos de que una marca tiene un tremendo valor y que se construye en el largo plazo, pero que se puede disminuir fácilmente. Así que muchísimas gracias, Lucía, María José, Hernán, Fernando, por haber compartido en este panel reflexiones sobre marcas, publicidad y sostenibilidad, y confío en que, como bien decía Hernán, esto es un tema que da para largo, entonces que vamos a tener otras oportunidades para seguir compartiendo. Muchísimas gracias por haber participado hoy día y por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, María, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y por la invitación.